A la señal de Radio Panamá, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. Felipe, qué gusto saludarlo. Bienvenido a Radio Panamá. Gracias, muy buenos días. Ministro, un abrazo. Igualmente, gracias. Son varios los temas que se pueden abordar con usted, pero sabemos que no cuenta con mucho tiempo, pero evidentemente nos abocan más que nada a la Caja de Seguro Social, pero antes de eso quería consultarle. Han salido sobre la mesa la información de que Panamá está pidiendo mayores fondos, préstamos, para poder continuar con los compromisos que debe afrontar el Estado. En ese camino, ¿cuál es el análisis y cuál es la explicación que se puede dar la más simple posible para poder entender? Evidentemente sabemos que Panamá es un país que no genera su moneda y necesita los fondos de afuera, pero ¿cómo es el manejo que se le está dando a esto? Muy buenos días. Bueno, muchas preguntas en una sola. Algunas inclusive de política monetaria. Inclusive los países que tienen su moneda propia también tienen que emitir deuda. Caso contrario, si solo emiten moneda, eso es monetariamente inflacionario, como todos sabemos. Así que inclusive países vecinos como Colombia recurren a los mercados para financiarse. Caso contrario, tendrían una inflación galopante. El propio Estados Unidos, que emite dólares, no puede financiar su déficit emitiendo moneda porque eso provoca una espiral inflacionaria. Por eso recurre a los mercados continuamente de capitales para emitir letras, notas y bonos del Tesoro americano. Nada distinto hace Panamá y lo utiliza por diversas razones. Uno, todos los años hay vencimientos de deuda pública y obligaciones, ya sea bancaria o en los mercados de capitales internacionales y local. Y igual que hacen el resto de los gobiernos en todo el mundo, cuando llegan estos vencimientos, típicamente se refinancian, ya sea haciendo una nueva emisión de deuda o levantamiento de financiamiento para pagar esa obligación o hacer un canje con nueva deuda. Así que eso es muy típico. Bueno, quienes venimos de ese mundo lo entendemos perfectamente. Ha ocurrido, es la práctica en los mercados y los gobiernos. Ministro, y lo otro es cuando sí, un país tiene, en adición a vencimientos, tiene un saldo, un flujo de caja deficitario o negativo, también lo tiene que financiar. Al no tener moneda, lo positivo es que lo financiamos completamente en los mercados, lo cual los obliga inclusive a tener un tanto más de disciplina fiscal. Si tuviésemos moneda, otros países, en algunos se toman el riesgo de financiarlo diluyendo eso con moneda propia, que tiene obviamente el riesgo inflacionario, que no es el caso de Panamá. Ministro, en muchas ocasiones hemos escuchado a diferentes personas allegadas al tema económico sobre el grado de inversión de Panamá, hablar sobre ese tema. El tema de los préstamos, el tema del seguro social. ¿Qué falta, por un lado, según el análisis que hace usted como ministro, para que Panamá, o qué puede llegar a pasar con el grado de inversión, si se pierde o no? Y en este momento, ¿cómo se podría evitar esto? Claramente. ¿Qué es el grado de inversión? El grado de inversión es la calificación de riesgo, es decir, tienes dos medidas del costo de financiamiento del país, lo que opinan los mercados y lo que opinan las calificadoras de riesgo. Son principalmente tres agencias que emiten una opinión sobre el riesgo país. Estas son Fitch, Standard & Poor's y Moody's. De esas tres, Fitch desde exactamente un poco más de hace un año, febrero del año 2024, redujo la calificación de riesgo, es decir, aumentó la percepción de mayor riesgo en el caso de Panamá. Y pasó lo que llamamos un umbral en su denominación de letras, lo que típicamente se le llama grado de inversión. ¿Qué es eso? Grado de inversión es un nivel mínimo que muchos inversores requieren para poder realizar una inversión en un emisor, ya sea privado o público. Sin embargo, tenemos todavía ese tipo de calificación por parte de las otras dos, Standard & Poor's y Moody's. ¿Qué significa esto? Que técnicamente todavía Panamá es grado de inversión. Es decir, se necesita perder más de una calificación para que un gran inversor, por ejemplo, un fondo de pensiones público, una compañía de seguros internacional en Estados Unidos, Europa o en Oriente, no puede invertir en deuda como de Panamá. Se tendría que perder la siguiente. Ahora bien, ¿qué está dentro de nuestra estrategia preservar eso? Por supuesto que sí. Está en una hoja de ruta. Hay un plan supremamente bien desarrollado, bien pensado,
Se puede inclusive leer en nuestro sitio web a través del Plan Estratégico de Gobierno, en específico el capítulo del marco fiscal a 5 años. Y hay, por supuesto, muchos elementos que están dentro de nuestro control y otros fuera de nuestro control, y algunos dentro del país y otros fuera del país, como es obvio. Dentro del país, lo que está dentro de nuestro control es, sobre todo, lo más importante es controlar el gasto. Y ahí es donde tenemos el órgano ejecutivo del mayor gasto. ¿Qué significa esto? Que en el momento en que los ingresos no se comporten como lo deseamos inmediatamente, podemos, como decimos en buen parameño, apretar las tuercas, cerrar la válvula y reducir el gasto. Y eso lo haremos inmediatamente tan pronto sea posible. O sea que desde un punto de vista de controlar el gasto, estamos encima de eso día a día y sería la acción más súbita que tomaríamos de ser el caso. Factores que no controlamos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver políticas públicas que tienen que producirse en armónica colaboración con la Asamblea Nacional. Eso, por supuesto, tenemos la parte en que participamos en el órgano ejecutivo en proponer políticas públicas que requieren un entendimiento con la Asamblea Nacional de Diputados. Voy a dar un ejemplo puntual. La reforma a las pensiones de la Caja de Seguro Social, algo que tiene en alta expectativa a quienes nos financian, la deuda, los vencimientos de deuda y el déficit. Y al momento yo percibo que hay un ambiente optimista de que la sociedad panameña, por medio del órgano ejecutivo y la Asamblea Nacional de Diputados, vamos a alcanzar un entendimiento al menos medianamente razonable sobre las pensiones, razonable y racional sobre el programa de pensiones, el IBM, de forma tal que pueda alcanzar un punto de equilibrio sin tener un efecto, ¿cuál sería la palabra? Nocivo, o un efecto realmente muy adverso a las finanzas públicas que puedan aumentar el riesgo del país de cumplir con sus obligaciones. Es un ejemplo clarísimo de políticas públicas donde se comparte la responsabilidad y donde la participación ciudadana es fundamental, porque la gente, por ejemplo, cuando se aprobó el referéndum de la expansión del canal, el mensaje que se le envió al mundo no era que un gobierno o una asamblea de diputados, era un país, sus ciudadanos tenían la madurez y el consenso de ver hacia futuro. Señor ministro. Algo así se está en juego hoy en día, es decir, el mensaje que enviamos como sociedad, no solamente el órgano ejecutivo ya hizo su parte, ya nosotros presentamos una propuesta supremamente ambiciosa, modelada, por ejemplo, en el programa de pensiones de Suecia, en lo que llaman cuentas nacionales, que casualmente el presidente, fíjense lo paradójico, presidente actual de Chile, de izquierda, que de todos conocidos que no compartimos la misma filosofía política económica, propuso exactamente lo mismo en su campaña electoral, un programa como el que nosotros hemos presentado a la Asamblea, que ha recibido paradójicamente el rechazo de grupos que dicen estar alineados filosóficamente con pensamiento político como el presidente Boric. O sea que estas cosas son, desde un punto de vista de análisis político y sociológico, es fascinante. Ministro, buenos días. Usted dice que hay expectativa y pareciera que el camino de las reformas es un entendimiento medianamente sano, por decirlo de alguna forma. Al día de hoy, sí. En estos momentos hay más de 350 propuestas de modificación en el segundo, más de 350, con las de que se agregaron ayer son más, de modificación en la Asamblea. No hay una incertidumbre ante eso, y partiendo por el hecho de que el tema de la edad de jubilación ya no está dentro del debate. No, a ver, y eso me remonta al primer curso que yo tomé de ciencias políticas. Yo estudié economía, ciencias políticas e historia en la universidad. El primer curso que yo tomé de ciencias políticas en Estados Unidos, yo estudié en una universidad en el noreste de los Estados Unidos, era sobre el proceso de legislación. Y era un proceso fascinante de cómo entraba un anteproyecto de ley al Congreso americano y cómo salía. Y en casi el 100%, si no decir el 99.9%, el producto final siempre es distinto al producto inicial. Eso es parte legítima de la democracia. Y en alguna medida eso se ha demonizado en el país cuando se habla de la negociación política. Eso es democracia. En la democracia es llegar a entendimientos. ¿Y esa anécdota usted se la ha contado al presidente? ¿Perdón? ¿Esa anécdota usted se la ha contado al presidente?
No recuerdo si se la ha contado, pero el presidente es una persona de altísima experiencia política y lo comprende perfectamente. Ahora bien, en ese proceso de entendimiento uno anticipa un entendimiento o una negociación política sana, racional, donde pueda haber opiniones distintas, pero debe haber objetivos claros de lo que se quiere alcanzar. Siempre, en todo congreso del mundo, el congreso americano, en los europeos, en los latinoamericanos, siempre te vas a encontrar algunas personas que realmente tienen una agenda que no tiene una visión clara de un propósito país, sino que busca otros objetivos. Eso es normal, ese es el ser humano. Pero tienden a ser típicamente en todos los congresos la minoría, no son, porque son un reflejo de la sociedad. La sociedad uno espera que tenga un comportamiento, podemos opinar distinto, pero al final tenemos comportamiento racional. Yo quiero tener una jubilación que se me garantice. Yo quiero que mis hijos tengan una jubilación, que mis nietos también. Eso es comportamiento racional. Yo no voy a autoflagelarme o propiamente hacerme daño tomando unas posturas que yo sé que pueden sonar atractivas hoy y que tampoco, como pocos años o en menos de una década, tenga efectos adversos totalmente contrarios al discurso que yo estaba diciendo. Eso es lo que llamamos comportamiento racional. No todo el mundo se va a comportar así, pero sí esperamos que la mayoría sustancial sí tenga ese pensamiento, aunque no siempre pensemos igual. Y por definición, en un congreso, en una asamblea, debe ser pluralista el pensamiento. Por definición, no todos debemos pensar igual. Ahí es donde empieza el debate, donde el sentir y la opinión de los ciudadanos, por medio de sus representantes, en el Ejecutivo y en el Legislativo, acercan esas posiciones y pensamientos diversos de una sociedad y alcanzan consensos. Ese es el proceso democrático. Caso contrario, si lo impone el órgano ejecutivo o si lo impone el órgano legislativo, sería una autocracia, sería un sistema totalitario. Es decir, más como una dictadura. Ministro, el no aumento de la edad de jubilación, tal y como se ha modificado hasta ahora en este momento en la Asamblea Nacional del Proyecto de Ley de Reformas a la Caja de Seguro Social, ¿en cómo afecta la situación actual y la futura situación del Seguro Social? Pregunta fascinante. De la manera como ha estado propuesto, sobre todo con una revisión muy técnicamente redactada que se tiene que realizar en 6 años, y si este análisis trae como resultado que se tiene que aumentar la edad de jubilación, parece ser un entendimiento, realmente un acuerdo inteligente, un acuerdo racional, y lo importante es su aplicabilidad. Ahora bien, yo tengo la tranquilidad de, como haber sido parte del equipo del órgano ejecutivo que presentó una propuesta al país con un aumento, yo diría, razonable y prudente de la edad de jubilación ante los datos realmente innegables de los cambios demográficos del mundo y de Panamá, que, dicho sea de paso, eso no va a cambiar. La tendencia demográfica lleva décadas, muchas décadas en la misma dirección. Yo no veo que eso se revierta. Fíjense que China, con un gobierno tan poderoso y centralizado, no ha logrado revertir esa tendencia demográfica, inclusive con incentivos económicos. Eso no va a cambiar, en Panamá. Dicho eso, la propuesta que presentamos de un aumento leve, pausado, después de 7 años, de los años de jubilación, yo sigo creyendo que es la propuesta más prudente para el país. Ahora bien, ese soy yo. Parece ser que la mayoría de los panameños no comparten mi opinión por medio de los diputados, y yo, en democracia yo tengo que aceptar eso. Y lo que haría eso es que, en efecto, los resultados no serían tan robustos. ¿Eso pone en peligro el programa de pensiones? No lo pone. Pero los resultados en términos de la creación de las reservas, la potencialidad de arrojar mejores pensiones a largo plazo, se debilitan. Pero eso es decisión. Si el pensionado dice, como decimos en panameño, yo me la juego y estoy dispuesto a tener una mejor pensión, pero jubilarme antes, bueno, si eso es lo que quiere la mayoría de las personas, eso es democracia. Ministro, los diputados justamente... Ya veo que me está haciendo un ascenso y todo. No, los diputados justamente en este proceso han cambiado las cosas. El presidente ha dicho que si la ley o la propuesta no se aprueba de una manera como él la presentó originalmente. No, correcta. Él dijo que de buena manera, creo que fue el término que él utilizó, el camino del veto sería una opción.
usted hace un momento lo dijo y el presidente también lo ha dicho, que ya el Ejecutivo ha hecho su parte. Digamos que el día de mañana, y eso me preocupa, que el día de mañana se establece un veto presidencial porque lo que sale no es. El Ejecutivo ya no, ahí muere el juego, o sea, no habría una contrapropuesta o no habría una nueva opción para seguir debatiendo el tema de la seguridad social. A ver, y no sea, el juego no muere, el país no muere y nunca debemos dejar de debatir, nunca. Especialmente a todos los que creemos, los que somos demócratas hasta los huesos. Nunca. Esa opción no es viable en una democracia. El presidente lo que ha expresado con claridad es su deseo de que ojalá se aprobase la propuesta, sobre todo la parte fundamental, si queríamos el corazón actuarial. ¿Qué es actuarial? Es la ciencia de las matemáticas de las pensiones, que calculan cómo se recibe una presión, cuánto se tiene que aportar, etcétera. Todos esos, lo que llaman paramétricos, que son los parámetros de un cálculo actuarial, que es la parte matemática de las pensiones. Así de sencillo. Eso no es económico, que la gente siempre habla de que, bueno, llamen al economista. No, esos son temas actuariales que me ha tocado aprender de estadísticas y matemáticas. Y porque soy estudiante de por vida. Entonces, dicho eso, yo no sé por qué se ha demonizado el tema del veto. El veto es un elemento que está en la Constitución. Ya algunos lo toman inclusive como si fuese una amenaza. No, digo, eso está en la Constitución. Así como está en la Constitución el derecho que tiene un diputado de votar en contra de un proyecto de ley. Ministro, de rechazar perdone que lo interpelen en ese punto de demonizar el veto, pero es que el mensaje que dio el presidente de la República en su momento y la forma como él lo espetó, se proyectó que era una amenaza. Si no hacen esto, entonces yo voy a hacer esto otro. Es que ahí hay un tema también, ministro Chapman. Felipe. Lo comprendo perfectamente y usted está en todo su derecho de interpretarlo así. Ahora bien, la forma en cómo se expresa el mensaje no voy a entrar a discutir ello. A lo que se refiere el presidente, que es evidentemente un hombre que cree en el Estado de Derecho, es que la Constitución no solo le atribuye el derecho, sino la responsabilidad, ojo, la responsabilidad en negrita y subrayado, de que si hay una legislación inconveniente y que él piensa y su gobierno piensa que eso le va a hacer daño a los ciudadanos, está en la obligación de considerar un veto. Por supuesto que sí. Igualmente como es responsabilidad y derecho de un diputado votar en contra de una propuesta legislativa y rechazarla. Está en su pleno derecho, exactamente lo mismo. Yo no entiendo la diferencia y un diputado puede opinar perfectamente. El proyecto de ley ABC sobre los arbustos, yo puedo estar y voy a votar en contra. Está en su derecho, eso no es una amenaza, está en su pleno derecho. Ahora bien, y fíjate que yo lo he, y tenemos, a pesar de que tenemos exactamente el mismo pensamiento en el Estado de Derecho, y nos alineamos también en filosofía política económica, yo lo he dicho también en cada uno con su lenguaje, su talante y su forma de comunicarse. Yo también he dicho, hombre, la Constitución lo obliga a uno tiene la responsabilidad, la obligación de analizar una ley que ha aprobado el legislativo y que tiene que sancionar o no el presidente. Y si me pregunta cuál es mi opinión desde un punto de vista de un análisis fiscal, la sostenibilidad, el impacto económico, mi obligación como ministro, como ciudadano, es darle mi honesta opinión y recomendación. La decisión la toma el presidente de la República. Ahora bien, eso simplemente explicando, recordemos, cómo funciona una democracia. El ser ministro de Estado yo me lo tomo como una inmensa responsabilidad. Y si eso conlleva realizar recomendaciones que sean impopulares, pero pienso yo que es lo que debe hacer un buen padre de familia, lo haré, hoy, mañana y siempre. Esto no se refiere a tomar decisiones impopulares, esto se refiere a actuar con suprema responsabilidad ciudadana y lo haré. Y quienes me conocen, ese ha sido el norte de mi vida y no voy a cambiar ahora. Dicho eso, realmente la ley tendría que ser supremamente adversa y pienso yo hacerle daño económicamente a los ciudadanos, fiscalmente al gobierno, que al final del día también le haría daño económicamente a los ciudadanos para yo hacer tal recomendación. Lo que estoy viendo el día de hoy es que ese no es el caso. Okay. Si se aprobase con ese
esa percepción que tengo hoy de hacia dónde está yendo el debate que no se ha votado. Por supuesto que esto puede cambiar súbitamente. Nuevamente, yo sigo apelando al buen ánimo, al debate constructivo, a actuar racionalmente, de forma tal que lleguemos a un entendimiento que sea razonable y racional. Por supuesto que me encantaría que en esos aspectos matemáticos se aprobase lo que nosotros propusimos. ¿Ocurre eso siempre en democracia? No, no. Estamos totalmente dispuestos a escuchar opiniones contrarias, y si hay mejores ideas y planteamientos, amén. Claro, yo por no supuesto. pretendo ser dueño de la verdad nunca. Ministro, un tema nos lleva a otro tema acá en la mesa de Radio Panamá 94.5 FM, el ministro Felipe Chapman. BlackRock se ha ingresado como un nuevo jugador en la economía nacional con la adquisición de la concesión de la Hutchison. Pero ¿qué sucede? Que paralelamente a este nuevo jugador hay una advertencia de inconstitucionalidad del contrato. Y perdone que lo cambie, compañero de mesa, con este tema. Hay una advertencia de inconstitucionalidad casi desde el principio con este contrato con la antigua Hutchison Whampoa, que tiene otro nombre. Y una auditoría que están dando. Y una auditoría que están dando. ¿Qué va a suceder siendo Panamá socio en este tema de la concesión de ambos puertos, que son, digamos, el coco y el cuco del señor Trump? ¿Cómo llega Panamá? ¿Cómo va a jugar Panamá en este aspecto? ¿Y cómo nos afecta realmente el tema de BlackRock y la adquisición de la concesión de los puertos en Cristóbal y en el Pacífico? Estamos hablando de una transacción de altísima complejidad financiera. Son dos transacciones que corren paralelamente. SECA Hutchison ha tomado la decisión de vender 43 puertos que opera alrededor del mundo. Esto incluye 2 puertos en Panamá. O sea que hay 2 transacciones corriendo paralelamente. Los puertos de Panama Ports Company y lo que son el resto de los puertos alrededor del mundo, que ha buscado distintos postores, y ha llegado a un entendimiento, entiendo yo, que preliminar, con un consorcio conformado por BlackRock, Global Infrastructure Partners y TIL, que es un operador de puertos vinculado a una naviera. Ahora bien, y recuerden algo, la República de Panamá, el Estado panameño, es dueño de los puertos. Los puertos no le pertenecen a ninguno de los operadores que está allí. Le pueden pertenecer las grúas y los activos que han invertido en ellos. Panamá lo que les ha otorgado es un derecho temporal para explotar esa posición o para operarla. No son dueños de ello. Así que tiene que estar muy claro. Ellos no son dueños de eso, y eso no es lo que están vendiendo. Lo que ellos están vendiendo es lo equivalente a vender contratos a futuro, un flujo de caja de servicios que ellos prestan a navieras. Ahora bien, si eso tiene unas dificultades legales, como la demanda ante la Corte Suprema de Justicia, eso es un problema entre las partes, y si falla en contra es un riesgo que está tomando quien pretende comprar ese contrato de operar esa sesión. Ese es un tema estrictamente legal en el cual el órgano ejecutivo obviamente no puede participar. Aquí hay una separación de poderes constitucionalmente claramente definida, que son los 3 órganos del Estado: el judicial, legislativo y el ejecutivo. Así que esos, en términos económicos, ese es un riesgo que parece ser, todo indica que está dispuesto a tomar el que aspira a ser el nuevo operador de esos puertos. Señor ministro, el tema fiscal. Creo que muchas de las cosas que están pasando en el país dependen mucho de la recaudación de impuestos, que pareciera que es como uno de los grandes problemas que tiene el Estado panameño: poder cobrar impuestos y poder generar la recaudación de impuestos. Ya no me voy a extender más. La recaudación de impuestos es como una tarea que cuesta mucho resolver. Sí, es una tarea enorme porque el panameño, como no tiene ese compromiso ciudadano de cumplir con sus obligaciones tributarias, a punto tal de que hace 14 años, casi 15 años, la relación de los impuestos versus el tamaño de la economía era casi 12%.
y hoy en día a duras penas alcanza 7%. Es decir, ha sido un deterioro gradual a lo largo de los años que pasó de 12 a 11 y pico, 11 bajo, 10, así sucesivamente hasta llegar a los niveles que estamos hoy en día. Y tenemos la fama a nivel global de que los panameños se juega vivo y que no cumplimos con nuestras obligaciones. El famoso cuento de que quiere factura fiscal, eso refleja un comportamiento nefasto de los ciudadanos panameños donde muchos, no todos, los que pagamos impuestos obviamente condenamos eso, y yo he pagado mis impuestos toda mi vida. Ese comportamiento del juegavivo panameño, del individuo que te dice quiero usted una factura, y el que decide sí o no, y no la pago o sí la pago, obviamente es un contubernio entre dos partes. Se requieren dos para bailar tango. Lo cual el mensaje que envía, y esto ya está ampliamente conocido, de un extranjero viene y cuando le dicen, imagínense, un analista de una calificadora de riesgo que llega a una tienda y le preguntan si quiere factura fiscal, ¿qué va a pensar? Hombre, ¿en qué país es este? ¿No? Un país poco serio, un país de juega vivo. Eso nos deja pero supremamente mal. ¿No? El mensaje que manda es que somos poco serios. O sea que este es un problema cultural que lleva años, que no pretender, como algunas personas dicen, que esto se solucione súbitamente de la noche a la mañana, es absurdo. Esas cosas no ocurren con esa velocidad. Estamos empezando y hay varias cosas. Uno, tratar de cambiar la actitud y ese ADN, si es posible, del panameño, de ser cumplidor fiscalmente, dejar de lado el juegavivo y entender que es cada uno de esos, que ese impuesto que paga lo recibe a través de una mejor jubilación, lo recibe a través de un descuento en el tanque de gas que compra, lo recibe a través de una menor hipoteca que paga. Es decir, que empiece a entender, y más allá, por supuesto, de la reparación de una cartera, un centro de salud, educación, medicinas, etcétera, que empiece realmente a ser consciente de que ese impuesto que dejé de pagar, pues como dicen, no hay almuerzo gratis, me pasan la factura por otro lado. Eso yo creo que es fundamental. Y lo otro, obviamente que sí hay un plan, sobre todo apalancándonos, el mundo está cambiando, ya la tecnología permite aumentar la eficacia de la recaudación de impuestos de manera importante. No ocurre súbitamente, pero ya estamos tomando los pasos adecuados para movernos en esa dirección. Y por supuesto, la otra forma de cambiar el comportamiento es que el costo de evadir y del juego vivo sea tan alto y tan doloroso, lo que aplica en algunos países, que a mí no me gusta, pero ni modo, si eso es lo que está pidiendo la sociedad, se tendría que hacer, ya sea este o cualquier gobierno. Y ya la tecnología, como ha avanzado, lo está permitiendo. Ministro, hay una situación que me preocupa y creo que como sociedad no logramos entender lo que ocurre cada vez que se demora mucho más el tema, y me refiero al tema Caja de Seguro Social. En el mes pasado, la principal discusión de la Asamblea fue si se aprobaba o no la petición del Ejecutivo y del Seguro Social para poder hacer un traslado de fondos, 90 millones de dólares para pagar las jubilaciones, sacar un fondo donde no había, buscar del aspecto de inversión, me corrige si me equivoco, en las diferentes entidades y ministerios para poder hacerle frente a esto. Evidentemente, hasta que no se apruebe el nuevo proyecto de ley de reformas a la Caja de Seguro Social, esto va a seguir pasando. ¿Cómo le explicamos a la sociedad de dónde sale este fondo? ¿Cómo se busca este fondo? No es que Panamá dice, hace magia y aparece más plata para poder pagar el fondo de invalidez, vejez y muerte. Pero a su vez, ¿cómo se le explica a la población que obviamente el proyecto actual de la Asamblea modificado no incluye el aumento en la edad de jubilación? Y quieren que el Ejecutivo sea el que aporte más para poder compensar esto. ¿Cómo se explica? Voy a usar una palabra muy coloquial, pero ¿cómo le va a doler al país y a la población esta no toma de decisión en este momento por parte de la Asamblea Nacional? Sencillo, Leo, es escuchando a quienes hablan desde el primer día. Es decir, como dicen, lo que usted ve aquí es lo que es. Y quienes me conocen, cuando yo digo algo, estoy hablando con total franqueza, lo que yo pienso. Y si yo comenté hace meses de que en el mes de febrero no iba a haber recursos para pagar eso y se tenía que hacer un subsidio, y muchos decían que estábamos mintiendo, bueno, realmente ese no soy yo. Y llegó ese día y se tuvo que, en efecto, subsidiar las pensiones, y si no se aprueba, ocurrirá en marzo a un monto mayor, ocurrirá en abril en un monto aún mayor, y son recursos que vamos restando de otras partes
de la sociedad panameña para pagar eso. Es decir, mi recomendación es, en mi caso, cuando me escuchan, y también lo ha hecho el presidente, no estamos mintiendo, diría, prestar atención a lo que estamos diciendo. No son advertencias per se, es simplemente un diagnóstico de lo que va a pasar, es una consecuencia lógica, y entremos en el tipo de análisis filosófico lógico. Si yo hago ABC, y es probable que la respuesta, las consecuencias o consecuencias positivas o negativas sean X, Y, Z, que no haya una desconexión de eso. Si se te está diciendo y se te está explicando de buena forma para ayudarnos a entender el problema que tenemos por delante, y hay una recomendación para que no ocurra este efecto adverso. Y si tomamos la decisión de que no, yo no voy a prestar atención a eso, no lo voy a escuchar, no lo voy a ignorar, o me están mintiendo, como dicen algunos detractores, y el día ocurre, y algunos dicen, pero nadie me dijo esto. Pero sí se le dijo que iba a ocurrir. Sí se le dijo que iba a ocurrir. Y en efecto, los hechos están demostrando que no hemos estado mintiendo y que lo hemos estado explicando con total franqueza, total honestidad, en la mejor forma posible, no buscando confrontación ni nada, sino un problema que hemos heredado en el cual yo no tengo absolutamente nada que ver. Yo llevo 8 meses de ser funcionario público en una carrera de 35 años. O sea, es decir, más de 34 años dedicado a ser, inicié como empleado privado y de allí alto ejecutivo a ser emprendedor. He estado toda mi vida en el sector privado. Así que lo que estoy diciendo, todavía con el ADN de un ciudadano, es decir, hombre, hay un problema, se diagnostica, cuáles son las potenciales soluciones, qué pasa si adoptamos estas medidas, estos son los resultados positivos, y si no lo hacemos, estos son las probabilidades de efectos negativos. Hombre, tenemos meses de estarlo explicando con meridiana claridad, y ya está sucediendo exactamente lo que dijimos que iba a pasar. Ministro, en febrero fueron 90 millones de dólares, un poco más. La cifra para marzo que va a tener que buscarse para poder pagar las jubilaciones, las pensiones en el programa de invalidez, vejez y muerte, ¿a cuánto puede alcanzar según cálculos? Hombre, quisiera yo que mi memoria tuviera la exactitud de la tuya. Yo no me acuerdo el monto preciso, yo sé que va a ser como 97 tanto, no me acuerdo si son como 95.78, pero es mayor, y el siguiente mes es mayor, cada mes es mayor que el mes anterior. Hacia fin de año está ya sobrepasando los 100 millones por mes. Va a llegar en un momento dado de que al año va a ser muy probablemente, eso significa que el año sería, fíjate tú, superior a la propuesta de un aporte lineal a lo largo del tiempo inicialmente que propusimos en 966 millones. Si no se hace ya este año el aporte, el primer año sería superior a eso. Llegaríamos a años donde el aporte podría ser 6.000, 7.000 millones de dólares. Es decir, el doble, por ejemplo, de los ingresos del canal. Y lo que se ha propuesto para evitar eso es un aporte lineal, como si estuviéramos pagando una hipoteca a larguísimo plazo, que lo hace financieramente y fiscalmente mucho más manejable a llegar a los niveles altísimos que acabo de comentar. ¿De dónde salió la plata para pagar estos fondos en febrero y de dónde van a salir en marzo? Presupuesto General del Estado son recursos que se le tienen que recortar a distintas instituciones del sector público para hacerle frente a ello. Ahora, ministro, siendo el Canal de Panamá uno de los principales puntales en la economía nacional, ¿cómo afecta este asunto las constantes declaraciones falsas, mentirosas, fraudulentas que emite el señor Trump en contra del Canal de Panamá? ¿Qué afectación tiene ese mensaje constante del señor Trump y sus adláteres al respecto? Sobre el Canal de Panamá, absolutamente ninguno. Y sobre la economía panameña, tampoco. Y de allí pasamos a un plano de discusión de los datos duros. Y los observadores, los analistas, los lectores alrededor del mundo llegan a sus propias conclusiones que se caen de su peso, que no tengo que entrar a debatir aquí, ¿no? Ahora, ministro, ok, dice que no tiene impacto.
pero quiero volver al tema del dinero mensual. Perdón, no tiene un impacto económico, que fue lo que ustedes mencionaron. Sí, económico no, político sí. Político, diplomático. Sí, perdón, tiene razón. Quiero volver un momentito al tema de los traslados del dinero para el Seguro Social. Hay una diferencia entre febrero y marzo, y no es solamente en el monto. Cuando cuando la Asamblea pasó el trámite legislativo para los fondos de febrero, todavía no se estaba en sesión permanente para las reformas de la Seguridad Social. Si esto demora más, tendrían que volver a solicitar por este monto nuevo que usted comenta, pero hay un problema y se lo hemos preguntado a algunos diputados que no han sabido qué decirnos. Están en sesión permanente. Hasta que no agoten el tema, no pueden pasar a otros. ¿Y la pregunta es? ¿Cómo van a hacer? Porque va a estar detenido ese traslado de fondos que ustedes necesitan hasta que esto no se agote. Bueno, si yo fuese diputado tendría una respuesta a esa pregunta. No lo soy. Seguramente los diputados la tienen. No la he escuchado. La pregunta es muy válida y eso es un reto, definitivamente, y eso tiene que ver mucho. Bueno, es atribuible exclusivamente a la Asamblea. Eso el órgano ejecutivo no tiene absolutamente nada que ver con ello. Si ocurriese lo que usted está planteando, me imagino que tendrían que hacerse cambios en el proceso legislativo para hacerle frente al reto pensional. Ahora bien, el otro lado es, como dicen, el vaso, usted ve el vaso medio lleno o medio vacío. Esto pudiera ser también una oportunidad para ya definitivamente culminar este proceso que ha sido largo, ha sido extenso, angustioso, doloroso. Se presentó a la Asamblea Nacional de Diputados a inicios del mes de noviembre, pero se anunció ante el país que este tema se iba a abordar desde el mes de julio. Empezaron a hacerse consultas en agosto del año pasado y ya estamos en el mes de abril. Un tema que ya era harto conocido por la sociedad. Sabíamos desde el año, por lo menos de hace 15 años, desde el año 2010, sabíamos que esto iba a ocurrir y por lo menos en foros académicos, privados de la sociedad civil se venía discutiendo esto. O sea que no era un tema de que súbitamente ha aparecido el tema del Seguro Social. No, el tema de las pensiones se viene hablando desde hace años y formalmente, desde un punto de vista gubernamental, después de haber pasado 3 gobiernos consecutivos o 3 periodos gubernamentales donde se obvió el tema y de todos conocidos de que esto iba a ocurrir tarde que temprano, ahora estamos en la situación que nos encontramos, ¿no? Aquellos polvos traen estos lodos. Ahora, señor ministro, le vuelvo a cambiar de tema. La minería. El presidente la semana pasada habló sobre el tema y si bien dijo que se va a abordar pasado el tema de la seguridad social, por lo menos yo lo entendí como que sí va a haber una posibilidad de reapertura, ya bien sea para cerrar o por cualquier otra cosa. ¿Es la mina la solución a la economía nacional como tantos argumentan? ¿Es lo que está faltando para que la situación económica reflote como algunos dicen? No, y mi respuesta a ambas preguntas es no. Y el compromiso del presidente de la República, su equipo de gobierno, incluyendo este ministro, es hacerle frente, no sacarle el cuerpo a un problema que hemos heredado y no hemos causado. Este no es un debate de que si hacemos la apertura de cero, de nuevo, de una mina. Probablemente si hacemos ese análisis nunca hubiésemos tenido mina. A este gobierno no le tocó ese análisis, no le tocó ese debate ni ese estudio. Lo que hemos encontrado es una situación que es ambientalmente insostenible y es una amenaza enorme para el ambiente y para la población panameña que urge atenderlo. Es decir, no hacer nada no es una opción. Ante eso, ¿cuál va a ser la resolución o el resultado de eso? Todavía no lo sabemos. Uh-huh. Pero sí hay una presión enorme, sobre todo desde el punto de vista ambiental, de una amenaza seria que tiene el país, que responsablemente debemos atender, que ojalá ya hubiésemos podido empezar a atender y no lo hemos podido hacer porque el país está responsablemente concentrado en el tema de las pensiones, pero que ojalá se hubiera resuelto antes y el tema tendrá que atenderse. ¿Es esto
Y el presidente nunca ha dicho que esto es para una reapertura de la mina. Ojo, lo que ha dicho es que el problema se tiene que atender. Eventualmente lo que todos anhelamos como panameños es un cierre ambientalmente responsable y sostenible de la mina. Eso conlleva toda una serie de procesos para alcanzarlo. El proceso de cerrar una mina no es como si tuvieses un hoyo en el patio de tu casa y simplemente con una pala lo tapas. Ya no, es muchísimo más complejo que ello. Toma años y toma muchísimo dinero que el país no tiene. Entonces, yo creo que ese es el fin último. Cuánto tiempo toma, cómo se hace, cuánto cuesta, todo eso lo vamos a ver, todo eso lo vamos a ir analizando, llegando a conclusiones una vez el proceso se pueda iniciar, se encamine y ojalá se acelere su proceso, valga la repetición. Económicamente es la salvación de la economía panameña, no. Quienes dicen eso, el mundo, eso es una visión binaria del mundo. ¿Qué es binaria? Es unos o ceros, blanco o negro. Es decir, es la posición fatalista, es el país se acaba sin mina, el país se acaba con mina. Esas son dos posiciones completamente extremistas, en el cual cada ciudadano, cada ser humano puede tener la posición, tiene derecho a tener esa posición. Yo soy mucho más práctico, orientado a los resultados, y creo yo que una solución está en un punto intermedio de esas dos posiciones extremas. ¿Sería la panacea económica para el país? No. ¿Tendría un impacto económico positivo en términos del empleo, en términos de actividad económica, de compras, por ejemplo, a proveedores locales de las comunidades y de otros proveedores? ¿Produciría eso ingresos al fisco que permitiría, por ejemplo, pagar muchos de los subsidios que pagamos hoy en día, como los que comenté anteriormente? Sí, por supuesto que sí, pero panacea no es tampoco. Tampoco lo es. El país, antes de que iniciara la operación de la mina, era un país que ya había alcanzado niveles de actividad económica importantes, entre los tres más altos de América Latina, dividido por habitante. O sea que los datos no mienten. Es decir, esas posiciones absolutistas yo no las comparto. Ministro, son varias las preguntas que nos llegan a esta hora, ya en la parte final de la entrevista y el tiempo que nos ha concedido. Una duda que tiene un oyente es, dice Eriksen, si se aprueba la ley, como el ministro de Economía y el director de la Caja de Seguro Social sugieren sobre el tema de Seguro Social, ¿cuál es la diferencia entre los fondos que tiene que aportar el Estado para esa ley y los fondos que se aprueban ahora mes a mes sin ley? Mes a mes sin ley serían sustancialmente altos y si no se aprueba sería fiscalmente inviable. Y no tanto este gobierno, pero seguramente el siguiente gobierno y el subsiguiente tendrían una situación fiscal tan apremiante que realmente no quiero ni entrar a analizar ese escenario tan difícil que como panameño sería realmente muy angustioso y triste verlo. Solo mencioné un ejemplo, nada más el primer año de no aprobarse, lo que tendría que aportar el gobierno panameño, que al final del día los dineros vienen de los ciudadanos, sería sustancial, ya sería el primer año, solo el primer año, sería mayor a lo propuesto de los 966 millones de balboas. Y en tan poco como un par de años, el aporte tendría que ser más del doble que eso, a llegar a niveles donde podría ser una parte casi ya, o una parte ya mayoritaria del presupuesto general del Estado. Imaginémonos eso, es decir, que todo lo que ingrese y gaste el gobierno panameño tendría que ser para sufragar las pensiones. Sí, estamos hablando del peor escenario y entonces me hace la pregunta, entonces si la respondo con la franqueza y la honestidad que yo debería, inmediatamente me atacan porque dicen que si soy fatalista, que si estoy amenazando, entonces si no queremos saber la situación, mejor no hablemos del tema, y si no hablamos del tema pensamos que va a desaparecer el elefante de la habitación. Así que no voy a entrar ni en detalles de las consecuencias que tendría ello, porque inmediatamente viene el asesinato de personajes, porque estoy siendo demasiado franco y honesto con los oyentes. Ministro, el presidente en las conferencias de prensa decía que el presupuesto que se va a presentar este año es el que va a mostrar realmente la impronta de su administración.
que el presupuesto del año pasado básicamente ya venía pues prearmado y que este es realmente como su primera prueba con el presupuesto. Usted lo hablaba al principio, si hay una situación muy grave y demás, habría que cerrar el flujo. Lo vimos el año pasado que hubo dificultades con la aprobación del presupuesto, hubo que hacer modificaciones. ¿Está todo el mundo en la misma línea de entender que hay que contener el gasto y ya está pensando en el presupuesto para el 2026? Pensando por la última pregunta, sí. El proceso de construcción del presupuesto del 26 ya inició. Inició desde fines del mes de enero para tener suficiente tiempo de hacer una buena construcción del presupuesto y aprobarlo en los tiempos adecuados. ¿Estará todo el mundo de acuerdo y alineado? No. Por eso, nuevamente, regreso al punto, eso es una democracia. Yo nunca he visto, no conozco un país democrático donde vaya un presupuesto que sea aprobado por unanimidad. Eso no ocurre, eso es realmente utópico pensarlo. Siempre va a haber personas que piensan distinto. Por eso vamos a las urnas y votamos, ya sea por candidatos a presidentes o diputados, porque ahí es donde el votante decide sobre el modelo económico, las políticas públicas, las políticas económicas que se van a adoptar. ¿Y por qué hay distintos candidatos? Porque hay distintas formas de pensamiento y cuando van a la asamblea exactamente va a pasar eso. Hay algunas personas que piensan que el presupuesto debería ser sustancialmente menor al que tenemos, otros que piensan que debería ser sustancialmente mayor y que tuviésemos mayores déficits y más deuda. Hombre, eso es lo que piensa cada ciudadano. Yo tengo mi opinión que todos ya la conocen. Yo creo un presupuesto prudente, balanceado, fiscalmente sostenible. Es decir, yo soy, mi personalidad en ese sentido es, yo soy fiscalmente prudente y me mantendré en esa línea y soy ministro porque coincido en ese pensamiento con el presidente de la República en que tenemos que ser responsables fiscalmente y tener presupuestos que sean fiscalmente balanceables, fiscalmente manejables, perdón, y que sean y que puedan tener credibilidad. Y eso no va a ser solamente con el presupuesto del año 26. Eso está ya plasmado en nuestro plan fiscal a 5 años, en el plan estratégico de gobierno publicado, en el cual hay una visión de aquí hasta fin de la década de cómo tener prudencia fiscal. Ministro, en la parte final de la entrevista ya y agradeciendo el tiempo que ha tenido y que nos ha dado a los oyentes de Radio Panamá, le quiero consultar sobre el tema de los subsidios y sobre todo lo anunciado por el presidente de la República respecto al pasaje del metro. Evidentemente, cuando se puso ese costo del pasaje del metro en el año 2014, si no me equivoco, Chema, se sabía que era un precio demasiado bajo para lo que cuesta la operación. Y en ningún país un metro es costeado directamente con el cobro del pasaje. Y usted y yo hemos conversado en varias oportunidades antes, en periodos anteriores, respecto a los subsidios y a cómo el país ha manejado y viene manejando el tema de subsidios. Pero, ¿qué análisis se hace en torno al pasaje del metro y otros subsidios que puedan llegar a ser contemplados para modificarse? Ese es un ejemplo de muchos. Cuando se aprobó la tarifa inicial del metro, hace creo que como 11 o 12 años, se sabían varias cosas. Uno, que el precio que se aprobó era sustancialmente inferior al costo. Y la tarifa propuesta en aquel entonces, si no me falla la memoria, estaba cercana a un balboa, que todavía era insuficiente para cubrir la inversión y el gasto operativo del metro. Y entiendo que se realizaron encuestas y mayoritariamente, no en su totalidad como todo en la vida, no de forma unánime, pero mayoritariamente, es decir, más del 50% o más, o una forma, o digamos, más de 6 panameños de cada 10 encuestados estaban de acuerdo con pagar una mayor tarifa para que el costo de subsidio fuese más manejable. Y se ha mantenido, no solamente, se ha mantenido nominalmente. ¿Qué significa eso? Que si se dejó en 35 centavos, hoy en día, en aquel entonces, y se ha mantenido igualito los 35 centavos, yo me pregunto, ¿qué podía comprar usted con 35 centavos hace 12 años? Y si en aquel entonces, por decir, un refresco que lo podía comprar, ya no le cuesta 35 centavos y ahora le cuesta 45 centavos.
por decir algo. Eso es lo que llaman el valor real del dinero. O sea que esos 35 centavos de aquel entonces probablemente hoy representan lo equivalente a 25 centavos o a 20 centavos. Al igual que muchos otros subsidios. Es decir, si tuviésemos exceso de recursos y abundancia de recursos, como por ejemplo si tuviéramos el fondo de ahorro que tiene del Mar del Norte en Noruega, y pudiéramos básicamente financiar lo que nos diese la gana, no tenemos ni que discutir esto, pero no lo tenemos. Es más, y todos los años tenemos un déficit fiscal. Entonces, eso se llama responsablemente es la asignación de los recursos limitados. Es decir, se usa ese subsidio en su totalidad para pagar el metro o se utiliza también, por ejemplo, para apoyar comunidades vulnerables en el interior del país que no utilizan el metro. Esos son los debates de políticas públicas que hay que analizar científicamente para entender. ¿Debe no modificarse? ¿A qué nivel modificarse? ¿Cuáles son las otras necesidades del país? Porque los recursos no son infinitos y las necesidades son nacionales. La necesidad no solamente está para el usuario del metro, está también para el que vive en Chiriquí, en Bocas, en Azuero, en provincias centrales. Ahí es donde vienen las dificultades de quienes nos toca la enorme responsabilidad de proponer políticas públicas y proponer la asignación de recursos escasos en una economía. Oiga, ministro, rapidito y disculpe, ¿en qué quedó lo de aquello de cuando se presentó el presupuesto el año pasado, de que se entregaron unos papeles modificados que no era lo que se había aprobado en el ministerio? ¿En qué quedó ese proceso? ¿Se llevó algo? Mira, sí llegamos a algo. Hubo cambios sustanciales en recursos humanos. Lamentablemente tuvimos que hacer muchas desvinculaciones en el ministerio. Y no quiero ni llegar a las conclusiones si fue actuado de mala fe o realmente ya era negligencia o errores, pero errores que realmente no podemos permitir que ocurran. Pero sí, lamentablemente ha tenido consecuencias humanas donde hemos tenido que hacer una reestructuración importante en el equipo de presupuesto. O sea, nunca se llevó al Ministerio Público, se manejó administrativamente No, al interno. hasta el momento no hemos detectado realmente ningún dolo. Lo que encontramos hasta el momento, eso no significa que no aparezca. Hasta el momento, todas las desvinculaciones y los cambios que son humanamente difíciles realizar de todas formas, hasta el momento no se ha detectado dolo como para ir al Ministerio Público. Okay. Ministro, el señor Mariscal, el productor de este espacio, me pide que antes de cerrar la entrevista le pregunte por los corredores. Ese tema de lo que se paga por peaje. ¿De cuál competencia? El corredor sur y el corredor norte, que la duda que surge sobre la mesa es si eso ya se terminó de pagar y si lo que se cobra nada más ahora es para el funcionamiento de ENA y su mantenimiento. Bueno, ENA sobre todo... La deuda, perdón, si la deuda de los corredores terminó de pagar. Sí, el funcionamiento de los corredores es autosuficiente para servir la deuda. Y recuérdense que, como mencioné anteriormente, la deuda es refinanciable y tiene el flujo de caja le permite cumplir con esas obligaciones y refinanciarlo, inclusive si el día de mañana tiene que hacer, que le permite también, no si el día de mañana, que le permite realizar inversiones de mantenimiento continuamente y el día de mañana que le permita también la flexibilidad financiera de hacer mejoras como expansiones, conexiones, en fin. En ese sentido yo me siento tranquilo que la Empresa Nacional de Autopistas está financieramente en la capacidad de hacerle frente a sus actuales obligaciones y tiene la capacidad de hacer mejoras a lo largo del tiempo e inversiones. Así que eso, yo tengo una lista larga de preocupaciones que podríamos dedicar varios programas, pero no quiero cuando usted quiera estamos disponibles para eso. Usted no se preocupe, usted nos avisa. Necesitaríamos muchos programas. No se preocupe que podemos buscar el espacio para poder desarrollarlo sin problema. Y no quiero angustiar a los ciudadanos. Suficiente con que haya una persona que pierda sueño pensando en cómo solucionar esos problemas y que los demás tengan una vida más tranquila.
Ministro. Eso me lleva, fíjate, eso es Sí. como el tiempo ahora que cuando vivía mi vida anteriormente, eso es como el famoso dicho, éramos felices y no lo sabíamos. Realmente no tenía ni una fracción de las preocupaciones que tengo hoy en día, pero bueno, yo lo tomo como un ciudadano donde hay que asumir la responsabilidad y los costos personales que eso conlleva de perder sueño. Pero antes de irnos, no puedo dejar de mencionar algo que tú y Leo y yo hemos comentado antes, la edad de jubilación. Sí. Y sería interesante que le comentes a los oyentes lo que ocurrió en el Uruguay, tu querido Uruguay, donde se aprobó una ley para aumentar la edad de jubilación. Y menciono Uruguay porque es un referente que usamos muchísimo en Panamá, porque tiene características muy similares. Es un país inclusive de mayor protección ciudadana en términos económicos y sociales. En Uruguay se aumenta la edad de jubilación por razones idénticas a las de Panamá, y ante las protestas y reclamos de ello, que en vez de ir a las calles a vandalizar el país, lo que hicieron, no, vayamos a un referéndum a discutir eso. Van a un referéndum en Uruguay, se debe bajar la edad de jubilación aprobada a través de un cambio legislativo. ¿Y qué decidieron los ciudadanos uruguayos, como dicen, Leo, ¿no? Sí. ¿Qué decidieron? No revertir eso y no bajar la edad de jubilación. Porque es después de pensarlo sosegadamente, dijeron, ¿sabes qué? Yo prefiero tener este cambio menos traumático que me garantice, uno, tener una jubilación y que aumentar las probabilidades de que tenga una mejor jubilación el que está votando, y seguro que mis hijos tengan una mejor jubilación. Es un ejemplo sociológico fascinante que yo creo que no debemos dejar de lado. Sí. Y eso incluye gente que votó a favor de mantener esa edad de jubilación, ese aumento de grupos de izquierda. O sea, que no vengan de que ese es el pensamiento de los neoliberales, donde realmente forman una minoría, pero pequeñísima, en el Uruguay, donde la mayoría del pensamiento político, económico es de centro, pero aquí inclusive grupos que se pueden calificar de izquierda votaron favorablemente para mantener la edad de jubilación y no reducirla. Consono con lo que acabo de mencionar del presidente de izquierda Boric, que presentó en su campaña una propuesta de reforma a las AFPs o a las pensiones chilenas muy parecidas al concepto nacional sueco que nosotros presentamos a la Asamblea Nacional. O sea que fíjense los discursos que hay en la calle, cómo se pueden desconectar de las cosas que ocurren en otros países, o en alguna medida no son consecuentes. Ministro, aprovecho ese tema porque inclusive en Montevideo, en Uruguay, hace una semana cambió el gobierno, volvió a subir la centroizquierda. Es un grupo de izquierda que reúne todas las líneas de izquierda del Uruguay, y evidentemente eso lleva también a que se hagan análisis respecto a decisiones tomadas, y bueno, habrá que ver cómo avanzan, pero sí, la sociedad uruguaya tomó la decisión de llevar a cabo los cambios en la edad de jubilación a través de ese referéndum y a través de una decisión que involucra a todos, ¿no? Y son cambios sociales que debemos seguir analizando y haciendo docencia junto en este caso, al ministro Chapman y a todas aquellas personas que están involucradas en el tema, para que como Panamá, como país, podamos entender los riesgos, las ventajas y las desventajas de las decisiones que se tomen hoy, mañana y pasado para todo el país. Ministro, me dice Manolo que para ese estrés él le puede recomendar y lo puede llevar a conocer los cajones de Chame. Ahí dice que hay buena oferta turística, ¿no, Manolo? Por supuesto, y nunca lo voy a olvidar. Hay 23 cascadas en el área de Sorá de Chame, incluso un par que colindan con Capira. Es un trip tremendo, una hermosura, una belleza. Suena fantástico. Ministro Felipe Chapman, gracias por... ¿A no le gustan esas cuestiones extremas? No, yo imagino que sí, el ministro, sí. Yo creo que habrá subido alguna vez el volcán Barú. No he llegado hasta la cima, sí tengo que admitirlo, pero sí he subido muchas montañas. Okay. Y las que le faltan por subir ahora. Para hacer tantas cosas como quisiera, pero eventualmente espero